Hoy nos convocamos en este auditorio para hacer una presentación sobre las perspectivas económicas al 2026, tanto a nivel nacional como Jalisco. Para esta presentación estamos los 4 integrantes de la Unidad Académica Básica de Economía de aquí del ITESO. Voy a presentar a mis compañeros. Primero nos acompaña Mireya Pasillas. Mireya es licenciada en Economía por el Centro de Investigación y Docencias Económicas, con especialidad y maestría en Políticas Públicas Financieras por la London School of Economics. Es académica y coautora de diversos artículos de investigación y capítulos de libro en materia de políticas públicas y economía. Ha sido consultora del Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, la Coneval, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, de ONU Habitat, del Banco Interamericano del Desarrollo y de diversas organizaciones no gubernamentales. Es profesora del ITESO desde el 2012 y actualmente cursa su doctorado de Estudios Científicos Sociales del ITESO y se desempeña como editora del Boletín de Análisis Económico de la Escuela de Negocios del ITESO. Bienvenida, Mireya. Sí. En orden, si quieren, no. Seguimos con Carlos Mireles, cuyo hoy es su cumpleaños, o sea que nos permitimos felicitarlo. A él sí, aplauso, por favor. Carlos es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara, con especialidad en Finanzas e Innovación por la Universidad Tec Milenio y maestro en Desarrollo Regional y Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo. Actualmente cursa la maestría de Análisis Económico de la Universidad Oberta de Cataluña. Es profesor del ITESO desde el 2020, donde se desempeña como coordinador docente de las asignaturas de macroeconomía y los proyectos de aplicación profesional de economía social y solidaria. Ha trabajado como consultor en el sector privado y en organismos como la Agencia Francesa de Desarrollo y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gracias, Carlos. Luego nos acompaña Gonzalo Hernández. Gonzalo es doctor en Dirección Avanzada de Organizaciones y Economía Social por la Universidad de Mondragón en España y cuenta con maestrías en Estudios del Desarrollo y Economía Social por la Universidad Católica de Ljubljana, de la Universidad de Mondragón, la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es investigador y profesor del ITESO, es fellow de la Universidad Rutgers de Nueva Jersey y profesor invitado en las Universidades Iberoamericana de Puebla y en la Universidad de Ljubljana en Eslovenia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos, docencia e investigación en economía social y actualmente su principal línea de investigación se centra en la democracia económica y los modelos de capital compartido para las personas que trabajan. Finalmente me presento, yo soy Josefina Robles Uribe, soy licenciada en Economía por la Ibero Ciudad de México, tengo una maestría en Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona y una especialidad de Educación basada en competencias por la Universidad Politécnica de Puebla. He trabajado en los diferentes niveles de gobierno, estatal, federal y municipal, y desde el 2012 estoy incorporada aquí en el ITESO. Actualmente coordino la Unidad Académica Básica de Economía del ITESO y pues, les tenemos nuestra más cordial bienvenida. Como les había comentado, nos vamos a ir turnando el micrófono entre los que participamos en esta ponencia. Esperemos las preguntas, comentarios, tomen nota para que estas se puedan llevar al final. ¿Sí? Bueno, queremos iniciar con qué implica hablar de las perspectivas económicas del 2026. Y pues el primer mensaje es pues, que la economía no solo son cifras, es preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo a través de esos indicadores. Los datos económicos normalmente no son neutros, siempre reflejan las decisiones, las prioridades y los valores que ponemos en juego. Como universidad tenemos, y como universitarios, como comunidad, tenemos el doble reto de tener un rigor académico para conocer estas fluctuaciones económicas, pero también para decidir de forma conjunta qué modelo de economía queremos en el presente y en el futuro. ¿Sí? Entonces, a lo largo de la presentación vamos a ir intercalándonos para que puedan tener un proceso más fluido entonces, empezamos.
Creo que es importante determinar que para ver las proyecciones 2026, primero tenemos que entender qué pasó en el 2025. Ya con eso podremos ver cuáles son los principales retos, riesgos y cuáles son estas perspectivas económicas. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué tenemos que presentar o por qué tenemos que preguntarnos qué pasó en el 2025? Y aquí son 3 mensajes muy sencillos. La primera es que la economía no se reinicia año con año, tampoco se reinicia sexenio con sexenio y mucho menos trienio con trienio, ¿no? Entonces, por eso tenemos que conocer qué pasó en el 2025. Este 2025 nos da la inercia, muchas veces positiva y otras veces negativa, que lleva la economía, ¿sí? Y eso va a marcar el desarrollo de este año, ¿sí? Y la otra que tenemos que tener muy en cuenta es que las decisiones económicas, por ejemplo, la inversión, si hoy invierto, hoy no se van a ver esos efectos. Hay que desarrollar esa capacidad productiva y en 1, 2, 6, un año o más tiempo se van a ver los efectos, tanto en el empleo, en la creación de empresas y demás. Entonces, tenemos que tener presente que la economía siempre actúa con, bueno, los efectos de la economía van con rezago, ¿sí? Entonces, para dar inicio, vamos a iniciar con la inversión y le paso la palabra a Mireya. Muchísimas gracias, Josefina. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este evento de la Unidad Académica Básica de Economía. Y bien, justo como dice Josefina, la inversión es una variable importante porque conecta el presente con el crecimiento futuro. Y no solo refleja confianza, sino determina cuánta capacidad productiva tendrá la economía en los próximos años. Y cuando la inversión cae o se debilita, el crecimiento futuro también se ve comprometido o limitado. Y bueno, vamos a mostrar una serie de información para entender cómo viene esta variable y cómo nos puede afectar en el futuro. Y bueno, lo cierto es que esta variable medida como la inversión fija bruta, que es inversión productiva, estamos hablando de inversión en construcción, en fierros, en maquinaria y equipo, todo lo que se necesita para producir, viene con 14 meses consecutivos de contracción a tasa anual. Es decir, esta inversión está siendo limitada y va a limitar el crecimiento futuro y no responde solamente a un ajuste coyuntural, sino a una mayor cautela de las empresas frente al entorno económico. Menos inversión, como ya bien comentaba Josefina, hoy implica menor productividad y menor generación de empleo en el futuro. Bueno, cuando vemos la composición de la inversión fija bruta, podemos ver claramente qué está pasando en esta inversión productiva. La inversión productiva se conforma principalmente de construcción y maquinaria y equipo. Si vemos el comportamiento de los sexenios anteriores, sí veíamos un crecimiento limitado, por ejemplo, pero con cifras positivas en el sexenio de 2013 a 2018, de apenas 0.46%. En el sexenio de 2019 a 2024, que fue el de López Obrador, tuvimos un crecimiento de la inversión, pero básicamente se puede explicar por todas estas obras insignia que se generaron en ese periodo. Tuvimos un crecimiento de 2.34%. Pero este sexenio empezamos con una contracción. Con datos a octubre, porque tenemos rezagos en la información, tenemos un crecimiento promedio, una caída promedio de 3.38%. Y aquí podemos ver cuando lo desagregamos, lo que está cayendo principalmente es la construcción no residencial. Estamos hablando de obras de infraestructura, no se está invirtiendo para el futuro. También está cayendo de manera considerable el equipo de transporte, la maquinaria y equipo importado y el exportado, y eso evidentemente nos va a limitar en el futuro. Esto es inversión productiva total, tanto la privada como la pública.
y la nacional y la extranjera. Pero si vemos la inversión extranjera directa, aquí tenemos un panorama un poco diferente. La inversión extranjera directa sí ha estado creciendo y de hecho a datos al tercer trimestre de 2025 tuvimos un crecimiento de 14.5%. Y bueno, la inversión extranjera directa es importante, pero explica solamente alrededor del 10%, entre el 10 y el 15% de la inversión total. Y también lo que es cierto es que esta inversión extranjera directa es básicamente reinversión de utilidades, es decir, empresas que ya están aquí instaladas y están ampliando cierta capacidad, pero las nuevas inversiones, si bien sí aumentaron en 2025, todavía están limitadas. Y bueno, ¿y por qué las nuevas inversiones crecieron de 2024 a 2025? Pues también lo podemos explicar por otro efecto que tuvimos en 2024. En 2024, no sé si recuerdan el pleito que tuvo el gobierno de México, más bien, no todos, tuvimos con España. España tuvo una caída, de hecho tuvo una salida de inversión extranjera directa en 2024 y básicamente ha sido España la que ahora está regresando otra vez a invertir en México, pero no es Estados Unidos. Estados Unidos sí es nuestro principal fuente de inversión extranjera directa, pero en 2025, con respecto a 2024, vemos una caída en la inversión y vemos, por ejemplo, Canadá, que también es nuestro segundo socio comercial, también tiene una disminución. China no es un país que esté invirtiendo en México y también esto nos va a marcar el alineamiento que tenemos comercialmente con China, ¿no? Y todo el mensaje que después nos va a dar Gonzalo en cuanto al comercio internacional. Pero China no es un país que esté invirtiendo en México. Y bueno, finalmente en Jalisco, ¿cómo vamos en Jalisco en cuanto a inversión? Bueno, aquí también comentarles que los datos de inversión productiva que nos proporciona el INEGI no las desagrega a nivel entidad federativa, solamente contamos con inversión extranjera directa. Lo que observamos con información, si bien vimos en la gráfica anterior que a nivel nacional la inversión extranjera estaba creciendo, sin embargo en Jalisco tenemos un panorama diferente. Llevamos 3 años consecutivos de caída en la inversión extranjera directa. En 2024 tuvimos una caída a tasa anual de 14.3%. Estos son con datos al tercer trimestre de cada año para hacerlos comparables. Y en 2025 tenemos una caída adicional de 22.5%. Aquí lo preocupante es, además de estas caídas, es que Jalisco, con el último dato de 2025, está en el octavo lugar. ¿Por aquí? Sí, por aquí. Estamos en el octavo lugar, podemos decir, no es un lugar malo, pero estamos siendo superados por otras entidades que tienen un menor peso económico que Jalisco. Y la otra es que en 2022 y 2023 Jalisco estaba en el top 5 y ahora estamos en el lugar número 8 con inversiones también cayendo y limitadas. Si bien se ha presumido un crecimiento en las nuevas inversiones en 2025, lo cierto es que no se compara con el histórico de años anteriores. No estamos siendo capaces como entidad federativa de atraer inversión extranjera directa y lo que tenemos básicamente es otra vez reinversión de utilidades de las empresas ya instaladas. No tenemos capital fresco en este sentido. Y bueno, para concluir en esta sección y ceder la palabra a mi compañero Carlos, Josefina, quiero cerrar con decir que sin inversión productiva no hay crecimiento económico sostenible. Y las decisiones de inversión que no se toman hoy reflejan el menor crecimiento y el menor bienestar para el día de mañana. Entonces, ahora sí, Josefina, adelante. Gracias, Mireya. Bueno, ahora vamos a hablar de las empresas. Nos quedamos como con este mensaje, ¿no? O sea, si no hay inversión, no va a haber capacidad productiva. Si no hay inversión hoy, no va a haber capacidad productiva mañana. Y ese es el rezago con el que actúan muchos de nuestros indicadores económicos. Pero a ver,
¿qué está pasando o qué le pasó a las empresas durante el 2025? ¿Conocemos la estructura empresarial, este tejido que lleva México? Bueno, para conocerlo tenemos dos indicadores fundamentales y vamos a hablar de los dos. El primero es los resultados del censo económico. El censo económico es un planchado. Si a alguien le ha tocado el censo de población y vivienda, van a cada casa y te preguntan cuándo viven, no sé qué. El censo también. Entonces, el censo es un planchado, un recorrido prácticamente a pie, y van encuestando a los establecimientos, a las unidades económicas, sean formales o informales. Entonces, aquí está el taquero, todos los establecimientos o la pequeña ferretería, la papelería que tengo en mi casa, no necesariamente es una unidad económica formal que está registrada ante el Seguro Social y demás. Entonces, aquí estamos abordando a todas las empresas. Es una radiografía del tejido empresarial. Sin embargo, se levanta cada 10 años, entonces se levantó en el 2024 con datos del 2023. ¿Y esta radiografía qué nos dice? Nos dice que por unidades económicas, el 95%, bueno, 94.8% para ser muy puntual, son microempresas. Esto es decir, hasta 10 trabajadores. Este es el tejido empresarial en México, nuestras microempresas, ¿sí? Este color azul fuerte, si nosotros vemos, tiene pues todas las unidades productivas. Sin embargo, genera solo el 41% del empleo. ¿Por qué? Porque si bien son muchísimas unidades económicas, tienen muy poco empleo. Pero algo más fuerte es que si bien generan el 41% del empleo, solo generan el 16% del valor agregado. ¿Qué es esto? Que el valor que le integran en su proceso productivo o en su proceso, en sus servicios, en su comercio, es muy bajo. Si nosotros vemos a las grandes empresas, aquellas que tienen más de 250 trabajadores, pues bueno, es como azulito turquesa, por decirlo de alguna forma, solo son el 0.02% de los establecimientos. Pero como son empresas muy grandes, abarcan el 28, casi el 30% de los trabajadores y generan más de la mitad del valor de la producción en nuestro país. Entonces, el 0.2 genera más de la mitad. Esto nos habla de una economía muy, muy concentrada, ¿sí? Si nos vamos a las empresas formales, habíamos dicho que las empresas, el censo barre todo, formales e informales. Si nos vamos a empresas formales, no, el SAT tiene protocolos de reserva de información y demás, pero tenemos a los patrones registrados ante el Seguro Social, ¿sí? Entonces, nos dice que si bien el censo económico nos daba que había 5,5 millones de unidades económicas y más de 7 millones de establecimientos, porque una unidad económica puede tener sucursales. Entonces, digo, estamos hablando de un universo de 5,5 a 7 millones de establecimientos comerciales. Si vemos cuáles de estos patrones están registrados ante el IMSS, esta cifra baja radicalmente a 1 millón. ¿Sí? Esto quiere decir que menos del 20% de las empresas están registradas ante el IMSS, ¿sí? Entonces, ahí solemos empezar con los problemas por la falta de certeza y seguridad que se les da, ¿no? Si quisiéramos ver otra vez la radiografía de la estructura, sabemos que el IMSS tiene una forma de estratificar diferente, pero no es hasta 10, es con solo un empleado y después de 2 a 5 y luego ya se va hasta 50, entonces no son tan comparables las cifras. Pero si nosotros consideramos los que tienen hasta 5 trabajadores de las empresas formales registradas ante el IMSS, o sea que ya dieron el paso del registro, el 64% tiene hasta 5 trabajadores, pero el 94% tiene hasta 94. Ahí está
la base que genera, que sostiene el empleo formal en nuestro país, ¿sí? En las micro y pequeñas empresas. Si nosotros vamos a los datos, cómo han ido evolucionando en el tiempo, pues la población, como nos van a decir más adelante, pues es creciente, eso no hay que ser muy genios para saberlo, ¿no? Pero vemos que el empleo formal, claro, la caída del 2020 por la pandemia, pues era lógica, ¿no? Y el repunte del 2021 es por la caída, ¿no? Siempre hay un repunte en términos de variación anual. Pero nosotros vemos que el 24 y el 25, si hacemos el comparativo, la inversión lleva 14 meses cayendo, el empleo formal lleva también 2 años de caídas. Pero ¿dónde están las caídas? La principal contracción de empleo, o sea, el 80% de los cierres de empresas formales registradas ante el IMSS están en estas pequeñas unidades económicas con menos de 5 trabajadores, ¿sí? ¿Qué nos implica que una caída del empleo, de las empresas que impacta el empleo sea en las microempresas, si las microempresas dan soporte al tejido empresarial? El 95% del tejido empresarial de nuestro país son micro. Pues, ¿qué nos dice? Que estamos facilitando una concentración productiva más grande, porque si bien lo que se está reduciendo es esta base, este tejido, ¿sí? Entonces, pues las grandes empiezan a concentrar más, no porque ellas quieran crecer, porque no necesariamente es eso, es porque las otras se están cayendo, ¿no? Entonces, los datos económicos siempre hay que verlos de dos lados. ¿Y qué nos dice? Pues que la estructura productiva de estas microempresas es muy vulnerable. ¿Sí? Si nos vemos en los datos, voy rápido ya, esto implica esta caída del 2025, desaparecieron 25,000 empresas a nivel nacional, registradas ante el IMSS, o sea, patrones, empresas formales. Esto implica que cerraron 70 empresas por día, es decir, 3 empresas por hora cierran en este país o cerraron en el 2025, ¿no? Razones hay muchas, me voy un poquito más rápido. Una es los costos laborales. Y ahí hay que ver, cuando no hay inversión, no sube la productividad. Y cuando no sube la productividad y hay un incremento salarial prácticamente del 300% del 2017 a la fecha, hay una reforma en el 2021 de los costos obrero-patronales y hay vacaciones dignas, no porque no se lo merezcan, sino porque los costos laborales están subiendo y no está subiendo la productividad. Según los análisis de México, cómo vamos en el 2025, la productividad en México fue de menos 0.1%. O sea, no solo no subió, no solo está estancada, cayó. Bueno, con esta vamos al cierre en Jalisco, porque estamos hablando México y Jalisco. ¿Cómo vamos en Jalisco? En Jalisco tenemos que las empresas registradas, o sea, los patrones registrados ante el IMSS en el 2025 eran 104,000 empresas. Igual que a nivel nacional, en Jalisco hay una contracción muy fuerte de estas empresas formales en los años 24 y 25, ¿sí? Hay una contracción en el 2025 de 1,600 empresas al año. Esto implica 4 empresas por día, ¿sí? Entonces, las preguntas que tenemos que hacernos en este caso es, ¿qué tendríamos que hacer para poder solventar esta fragilidad en los negocios? ¿Sí? El consumo local es una de ellas. Las pequeñas tiendas de nuestros barrios. Fortalecer el tejido empresarial de Jalisco es no solo fortalecer a la empresa, es también la generación de empleos formales, ¿sí? Porque como veremos adelante, empleos informales hay muchos en este país. Carlos.
Listo. ¿Se escucha? Ya se escucha, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con otro bloque. Vamos a platicar un tanto sobre la cuestión laboral, digamos una radiografía de lo laboral en México, del empleo, las últimas cifras. Con esta avanzaría. ¿Sí? Tal vez estoy lejos. Bueno, entonces me termino de poner. Tampoco. Bueno, entonces, para introducir a lo laboral, tenemos algunas cifras, nada más una aclaración. La verdad es que siempre invito en mi grupo, soy profesor de macroeconomía, a poder entender macroeconomía, pero también la economía como un todo, ¿no? Y las interrelaciones, porque podemos sacar datos de alguna manera particular, ¿no? Y nos puede decir mucho, pero también hay que escarbar. Por un lado, la metodología, por el otro lado, también qué factores dieron como resultado de ese dato, tanto factores internos, no me refiero solamente a nivel nacional o internacional, sino factores lo que llamaríamos como factores endógenos o exógenos, para poderlo entender y sobre todo con qué otra variable se relacionaría o impacta o recibe impacto de alguna manera. Entonces, en la cuestión laboral, también entiendo que algunos empiezan a tomar macroeconomía, no van a estar familiarizados, vamos a tener un pequeño espacio para preguntas. Tratamos de hacerlo también lo más didáctico para poder entender algunos términos y no hablar como darlo por hecho, que ya conocen todos los términos, ¿no? Entonces, población económicamente activa, 61.9 millones, es al cierre de diciembre del 2025 en México. Quiere decir la gente que tiene 15 años o más y está disponible para trabajar, ¿no? Hay más población, pero no está dentro de la PEA. Y de ahí, ¿cómo lo descomponemos? Otro dato relevante sería tasa de desocupación 2.4, ¿no? En México se maneja mucho que tenemos una tasa de desempleo, que la podríamos referenciar de ahí, una tasa de desempleo muy baja, pero yo creo que también es muy comentado que tenemos la tasa de desempleo baja porque la gran mayoría de la gente que pierde trabajo en la formalidad, el sector informal funciona como un colchón y por eso esa tasa de desempleo es muy baja en comparación con otros países. Luego, tasa de informalidad laboral, creo que es de los problemas estructurales en México, 54.6, ahorita vamos a ver la evolución que ha tenido. También a nivel en economía, sobre todo en análisis de coyuntura, habría que ver no solamente el corte en el tiempo, porque eso es una fotografía, el dato es una fotografía y a veces, ¿qué es lo que pasa con una fotografía? Puede salir movida, no te refleja el movimiento, ¿no? Entonces, en macroeconomía hay que ver también el ciclo y la tendencia, también en economía hay ciclos económicos. Ese sería un dato relevante a partir de la encuesta nacional de ocupación y empleo. 3 de cada 4 personas en México, traducido, ganan solamente hasta 2 salarios mínimos. Y lo podemos ver ahí también desagregado. De hecho, son mayoría los que ganan hasta un salario mínimo, ¿no? O sea, de 1 para abajo. Alguien puede decir cómo alguien gana menos de un salario mínimo. Bueno, pues no trabaja todo el mes. Y población económicamente activa. En la siguiente tenemos a nivel nacional lo que les platicaba, es una gráfica de, digamos, de doble vista. Por acá miles de personas, lo podemos traducir como 20 millones de personas, 40. Y de este lado el porcentaje de la población económicamente activa, la población no económicamente activa, o sea, el otro sector de la población que estaría en edad, pero que no está disponible para trabajar, y la tasa de participación económica que tendría que ver la PEA como un porcentaje del total de la población que estaría en edad de trabajar. Entonces vemos una constante, la tasa de participación económica es del 59%, más o menos donde termina la línea azul. Esto es algo, como decía Josefina, como no requiere demasiada ciencia para entenderlo, ¿no? Tenemos una expansión a nivel demográfico y por ende más gente se va a sumar tanto a la PEA como a la PNA, ¿no? Y de ahí, ¿en qué se traduce? 61.3 millones la evolución de la PEA desde el 2012 al 2025 y la población no económicamente activa del 2012 al 2025. Si ven T1 significa trimestre 1, 2, 3 y 4. Y aquí viene uno de los problemas estructurales, podemos ver la tendencia y la evolución de la tasa de informalidad en México. No hemos bajado el 50%, o sea,
Pensar que en el 2012, 6 de cada 10 personas que laboran en México, que están ocupadas, trabajan en el sector informal. Ha venido reduciéndose, ¿no? Sigue siendo un problema estructural. Al cierre del trimestre 3 del 2025 está en 55.4% y el último corte queda en 54.6%. Si lo pensamos en millones de personas, lo encontramos abajo, se traduce en 33 millones de personas que trabajan en México en el sector informal. Para nada es una cifra menor, ¿no? Y pues bueno, se requiere una profundización para salir de ese problema estructural de la informalidad. Otra de las variables, el salario, ¿no? Si bien hay salarios para diferentes oficios en México, posiblemente quedan en letra muerta y el que más es utilizado sería el salario mínimo. No es novedad, ha habido una evolución desde finales del sexenio de Peña Nieto, como en el 2016. Esta gráfica, ¿cómo la podemos leer? De hecho, yo la tomé de otro economista, Máximo Jaramillo. Amplié los datos también, un tanto hacia atrás, un tanto hacia adelante. Y nos dice, si el día de hoy, si ganáramos el salario mínimo de 1987, ¿a cuánto equivaldría el día de hoy? ¿No? A 86 pesos nada más. Entonces, se fijan, la interpretación, hay una pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo, totalmente, ¿no? Es, digamos, como una tendencia mucho más amplia, ¿no? Hay una pérdida, se mantiene totalmente por los suelos durante mucho tiempo, empieza a subir y ahorita lo que podríamos terminar con la interpretación de la gráfica es que estamos recuperando, el salario mínimo está recuperando el poder adquisitivo que había en el 81. Bueno, le faltarían 8 pesos, ¿no? Por ahí va. ¿Cuánto quedó para 2026? 9,451 pesos mensuales. Y aquí viene con la generación de nuevos empleos. Por ahí en la primera gráfica van a encontrar los trabajadores que se agregan cada año al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS, que sería como el dato de donde se obtiene. Más o menos plantea que el 80 o 90% de empleos estarían registrados en el IMSS. Habría otros que estarían, por ejemplo, en el ISSSTE, ¿no? Entonces falta un pedacito, pero ese es el dato que tomamos. Entonces hay una caída, bueno, no una caída, más bien 278,000 en el 2025. De hecho, en noviembre se hablaba de que había 600,000, pero hay una cuestión, un efecto de estacionalidad, que casi siempre hay una caída en los empleos formales para diciembre, con la replaneación de las empresas también. Al final, ¿qué resultado nos va a dar? 278,000, pero habría que quitar alrededor de 202,000 que vienen de empleos que ya había y que se formalizaron a través de la reforma para que puedan registrarse en el IMSS los trabajadores de plataformas. Y por ahí, ya para cerrar este bloque, mercado laboral en Jalisco, un tanto lo que veníamos platicando, lo que sería la población económicamente activa, de alrededor de 4 millones en Jalisco, de los cuales 3.8 estarían ocupados. Entonces, se fijan, entre esta diferencia sacamos los que no están empleados, los que no tienen un trabajo, y también es mínimo. Pero vamos a verlo del otro lado, ¿cuántos de ahí, de los que están ocupados, trabajan en la informalidad en Jalisco? Y se traduce a 1.8 millones de personas, que tampoco es una cantidad menor. Y lo mismo, el número de asegurados en el IMSS en Jalisco durante el 2025 hay un comportamiento muy similar al nacional, ¿no? Sigue la misma tendencia, si bien es positivo y se crearon nuevos empleos o se registraron, habría que quitar el efecto de los trabajadores de plataformas y habría que verlo, digamos, como en función de años anteriores también. Y la cifra con la que cerró 2025 es de 27,794. Bueno, el siguiente tema que vamos hilando también como variables macroeconómicas sería el tema de la inflación, aumento generalizado de bienes, de los precios de bienes y servicios. Aquí también nos dimos a la tarea para hacer una imagen mucho más amplia, ¿no?
Porque siempre pasa cuando platicamos en la clase de macroeconomía o en otras clases, decir, o inflación alta, baja, media, ¿no? Primero tener la referencia, ¿qué podríamos considerar a nivel de convención internacional como una inflación baja? Del 0 al 4.9, moderada del 5 al 9.9, alta arriba del 10, igual o arriba del 10, y ya una hiperinflación arriba del 50%. Esta viene a propósito cortada, porque me descuadraba toda la gráfica. Aquí nada más viene la crisis del 95, que hubo una inflación del 51.97%. Creo que eso, quienes nacimos o nacieron después del 95, no lo podemos imaginar, lo que sería una hiperinflación del 50. Nada más les digo, si yo todavía estiro la gráfica hasta los 80, del 82 hasta el 88, si no me equivoco, no hubo un año donde no hubiera una inflación abajo del 50%. O sea, ya la gente se había acostumbrado a vivir con hiperinflación, ¿no? Entonces, por eso esa está cortada y nos da para hacer un zoom, digamos, del 97 para acá, ¿no? ¿Qué marcan estas líneas que se ven como verde turquesa? La que viene en el 3, en el eje, tiene que ver con la meta que se pone el Banco de México, que también le llamamos Banjico, a partir del 2000-2001, al principio de manera como no tan formal y después salían las minutas, el objetivo era tener una inflación anual del 3%, con cierto margen de maniobra, un punto arriba, un punto porcentual arriba, un punto abajo. Si está dentro de ese rango del 2 al 4, se cumple el objetivo del Banco de México, que es mantener una inflación baja. Entonces vemos, el 2025 cerró con una tasa del 3.69, por ende decimos, ¿dónde cae? Pues cae dentro del margen objetivo del Banco de México. Entonces, también en el análisis, si hoy en día, no solamente en México, yo creo que en cualquier país, para un análisis económico riguroso hay que quitar un tanto el ruido político, ¿no? ¿Qué más? Podemos ir viendo la trayectoria. Veníamos de un pico inflacionario del 2021-2022, por ahí yo lo marqué como 7.82%. Viene también factores exógenos como la guerra en Ucrania, el alta de alimentos, de energéticos también. Y de ahí se entiende por qué el Banco de México durante algunos años subió la tasa de interés de referencia como política monetaria para tratar de bajar la inflación. Entonces digamos que ahorita el objetivo del Banco de México ya está cumplido. ¿Qué es lo que podría venir después? La relación en macroeconomía es que cuando se baja la tasa de interés del Banco Central, se promueve la inversión. Eso es lo que diría la teoría, ¿no? De ahí vienen hasta las tensiones entre Trump con el de la Reserva Federal, que sería el Banco Central de Estados Unidos, con Jerome Powell, para que baje la tasa de interés y de la Reserva Federal dice, no, espérame, la inflación no está controlada todavía. Entonces, bueno, esa es la inflación. Se puede descomponer entre subyacente, no subyacente, es algo que siempre cuesta trabajo memorizar. ¿Cuál es la subyacente? ¿Cuál es la no subyacente? Yo por ahí lo puse. La subyacente quita los precios más volátiles y refleja presiones más persistentes. Cuando generamos una media entre las dos, una media ponderada, pues nos da el resultado del 3.69. Pero cuando la desagregamos o la descomponemos, podemos ver que siempre hay una que está más arriba que la otra. La que vamos a ver con picos más altos, como si fueran dientes de sierra, por así decirlo, con azul marino, pues incluye precios más volátiles que están sujetos, por ejemplo, a un pico de estacionalidad. Si de repente alguien dice, oye, es que el aguacate subió a 120, como también es más fácil que se pueda bajar el precio. Eso, el aguacate, por ende, entraría entre la inflación no subyacente, que entra dentro de la otra, la que tiene precios que son más difíciles que suban o que bajen, ¿no? En la subyacente podemos encontrar, yo extraje solamente algunos para identificar, por ejemplo, el año pasado en la subyacente, alimentos, bebidas y tabaco, hay que incluir todo lo procesado, 5.22%, o sea, estuvo arriba de la media de la inflación general, ¿no? O sea, sí aumentaron precios de alimentos y bebidas procesadas. Pero por el otro lado podemos ver, oye, en la no subyacente entran precios más volátiles. Y esto vino a amortiguar también que la inflación fuera más baja. Entonces, ¿cuáles precios en realidad hasta bajaron? Precios de frutas y verduras. A mí siempre me lleva cuando hablamos sobre todo de inflación es
cuando se contiene la inflación, ¿quién termina pagando? ¿No? ¿Quién termina internalizando? ¿No? ¿Dónde está internalizada un tanto la inflación cuando en realidad en frutas y verduras hubo, digamos, inflación negativa? ¿No? Y por aquí también esto, solamente para que sea de carácter ilustrativo, aquí viene agregado energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, pero la podemos descomponer y ahí podemos ver claramente, ok, 2.19. Cuando la descomponemos dice energéticos, luz, gas, gasolina, 0.19. Ahí tiene que ver hasta políticas económicas no monetarias en México, como lo del PASIC, lo del plan para mantener la inflación baja y ante la carestía, creo que, si no me equivoco. Precio de la gasolina, ¿no? La gasolina verde, 23.99, al menos aquí en la región, y de ahí se entiende que ese sea 0.18. Sin embargo, del otro lado, tarifas autorizadas por el gobierno, se imaginarán que entra, por ejemplo, expedición de documentos, trámites vehiculares, hasta tarifa de taxi, ¿no? Las que son como relativamente reguladas. Ahí hay una inflación arriba del promedio nacional. Entonces, digamos que eso también lo planteamos de esta manera para que entiendan cómo la inflación se hace a través no solamente de un promedio, sino una media ponderada, ¿no? Entre cientos de artículos que se van monitoreando en todo el país, en zonas urbanas, metropolitanas, rurales, periurbanas, se van sacando medias ponderadas. Hay productos que tienen una mayor incidencia dentro de la inflación en general y hay productos que menos, porque no es que los consumamos de manera equitativa, ¿no? Y para ir cerrando lo de la inflación, vámonos con la inflación en Jalisco. Es usual que en Jalisco y en las zonas metropolitanas en general haya una inflación un tanto arriba de la media nacional, como lo observamos acá. En el cierre de octubre del 2025, la de Jalisco se ubicaría en 3.99. Entonces la pregunta, ¿está dentro de los objetivos a nivel nacional la inflación en Jalisco? Apenitas, ¿verdad? O sea, 3.99 la podemos catalogar, está dentro del rango máximo. Si estuviera arriba de 4 o 5, ¿no? Saldría, pero no estamos tampoco en una inflación como para catalogarla o alta o hiperinflación. Y por ahí, no sé si me faltaba agregar algo. Creo que hasta aquí es todo de la cuestión laboral de la inflación. Entonces, por ahí vamos con mi compañero Gonzalo para el siguiente tema. Bien. Ya nada más faltan 10 bloques más. Les voy a pedir que todos nos paremos, porque es el intermedio ahorita, entonces nos paramos todos y vamos a que circule nuestra energía vital. No es bueno estar sentados. Pausa activa. Una pausa activa. Nos estiramos un poquito, algún estiramiento por allá atrás. Muy bien, gracias. No es bueno estar sentado tanto tiempo. Fíjense, yo cuando estudié aquí en el ITESO estudié comercio internacional, pero yo quería estudiar economía. Mis colegas economistas de base son muchas gráficas, y ahorita vamos a seguir viendo, porque así se entienden las cuestiones. ¿Quién estudia negocios aquí? Muy bien. Pues esto les interesa. El comercio exterior es un fenómeno, no es solo las importaciones, exportaciones, vamos a ver que también tiene cuestiones políticas, ¿no? De geopolítica, que ahorita estamos en tiempos muy revueltos, donde la globalización se está redefiniendo, se está regionalizando más, los que son amigos de ciertos países se están haciendo muy amigos de esos países, y si no eres amigo de ellos, pues es como las bolitas en la secundaria, ¿no? Pues no formas parte y eres contrario, lo cual pues no está beneficiando al comercio exterior. Estamos viendo, México está exportando más, ¿sí? Con
con el tiempo, al paso de los años, está importando también más, lo cual como países no nos conviene tanto, o sea, nos conviene más vender, obviamente, más que lo que importamos. Y a eso se le llama balanza comercial, o sea, si sumas las dos y las comparas, pues se hace la famosa balanza, no sé si la han escuchado por ahí. Sí, vendemos más, compramos más, o sea, México se está moviendo en el terreno internacional, pero hay muchos retos presentes y futuros, ¿no? Como agregar más valor a lo que hacemos. Hay que agregar más valor y no simplemente, pues, hacer manufactura o bien exportar aguacates, pues tendremos que exportar muchos más aguacates con el impacto medioambiental y social que tienen. Pues no es tan redituable, ¿no? Hay que meterle más valor. Por eso tenemos buenas universidades como el ITESO, donde ustedes están formando y bueno, eso va a ir generando una plataforma que nos pueda poner en la punta de lanza, ¿no? De las economías emergentes. Bien. Pues mantenemos una balanza balanceada, ¿no? Justo. Llegamos a reducir un déficit, o sea, antes importábamos más, ya logramos llegar a ese balance. Se proyecta un cierre técnico en equilibrio con un ligero superávit y bueno, rompiendo una racha de varios años con déficit. Sí nos estamos consolidando con este famoso término del nearshoring, ¿no? De estar cerca de Estados Unidos, de poder transformar ciertas cosas aquí, de agregar cierto valor, sobre todo en lo tecnológico, ahorita vamos a ver, y Jalisco también por ahí se está colocando como punta, con otros estados. Y bueno, estamos sí consolidándonos, pero falta mucho por hacer, ¿no? Miren, yo sé que los miles de millones de dólares es difícil de entender, pero exportamos, este año pasado, en 2025, exportamos más o menos la fortuna de Elon Musk. ¿Es mucho, es poco? Pues para un país como México, exportar el equivalente a la fortuna de un empresario, híjole, a mí me crea varias dudas, ¿no? Y me pone a pensar. Hemos exportado mucho menos petróleo, ojo, somos un país petrolero y ahora ya Estados Unidos tiene Venezuela, podemos estar de acuerdo no políticamente y las estrategias, pero pues ya va a tener petróleo del tipo que México también produce, ¿no? Que es este petróleo pesado, crudo pesado, el cual Estados Unidos no tiene y por eso el gran interés por Venezuela, por eso lo geopolítico se mezcla mucho. Exportamos, y ven por ahí, menos 26%. Agropecuarias también, menos. Extractivas, también me genera ciertas cuestiones de los impactos medioambientales y sociales, aumentó 26.9%. Y bueno, las automotrices han bajado un poquito, las automotrices han aumentado. Me voy a ir más rápido. Importamos, sobre todo, aquí me voy a ir, bienes de capital. Estos bienes de capital, ¿a qué les suena? Está ligado mucho a las inversiones de maquinaria para producir. Y si esto baja en el 2025, entonces quizás en el 2026, o más bien seguramente en el 2026, pues va a seguir bajando, ¿no? Es una tendencia que se liga a las inversiones extranjeras. Maquinarias, para la industria, etc. Y los bienes intermedios pues están aumentando. Este es por país, es la balanza de México con país, que le compramos allá a
Estados Unidos. Gran dependencia, o sea, seguimos dependiendo. Esto viene desde varias décadas, o sea, son tendencias muy macro, o sea, no solo de un año, pero no hemos sabido diferenciarlo. O sea, por más que tenemos tratado con Europa, por más que estamos muy cercanos a los países latinoamericanos, no estamos haciendo negocios con ellos. Estamos dependientes totalmente en un 83%. Imagínense que no sé, sus papás o ustedes tuvieran solo un cliente que les compra 83% y que aparte le caes mal al cliente. O muy mal al cliente. Y que aparte ese cliente de Estados Unidos no te deja asociarte con otros clientes. Y les pone aranceles entonces a China, les pone aranceles a otros países. Dependemos totalmente de Estados Unidos. 83%. Ahorita van a ver por qué Trump no nos quiere, pero bueno, ¿por qué dice que no nos quiere? Canadá sigue por ahí, pero muy bajo, vean. O sea, no le llega, pero ni a nada, con un 3.4. España, Alemania, Centroamérica, Brasil, América, o sea, Latinoamérica no estamos sabiendo hacer negocios. En fin, seguimos importando mucho de China, con el riesgo pues de los nuevos aranceles que le da China. Este año, no sé si sabían, pero se renegocia el TEMEC en julio. Entonces, el Mundial es muy importante, pero es más importante el TEMEC si les gusta, pues no sé. En julio se va a renegociar, lo cual nos pone pues en una gran expectativa de ver lo que va a pasar como bloque, como Norteamérica y bueno, más que en el fútbol. Muy bien. Y fíjense, las remesas, lo que nos mandan los paisanos, que están pues, también con muchos retos en Estados Unidos, equivale a lo que exportamos, lo exportado a Canadá, Europa y China. Y por primera vez en la historia bajó 5%, cosa que nunca había bajado. O sea, los paisanos que están allá chambeando en Estados Unidos siempre habían mandado más y más y más, o sea, en positivo, y ahora está en negativo. Lo cual es una señal también pues, de muchas cosas, ¿no? Contracción, mayor seguridad, etcétera. Muy bien. Esto es lo que no le gusta a Trump. Bueno, esta diferencia. Él dice que nosotros exportamos mucho a Estados Unidos y que le importamos, o sea, importamos muy poco a Estados Unidos. Entonces, que es una sociedad injusta, ¿no? No es parejo y entonces pues, dice que por eso hay que renegociar todo esto, ¿no? Pues este superávit que tiene México, gracias a Dios, Trump tiene razón con los datos, pues, o sea, sí exportamos mucho más de lo que importamos. Y bueno, ese es un éxito, también me genera preguntas, ¿no? Esta enorme ganancia comercial, pues financia también nuestro déficit con Asia, donde importamos mucho más y no le vendemos nada a China, o sea, pues allá no les gusta el tequila, o no sé. Los que estén en comercio, vale la pena explorar eso, ¿no? Y bueno, es lo de Trump que nos sigue alegando y convence a mucha gente. Jalisco sigue la misma tendencia nacional, o sea, de aumento, ¿no? Vendemos más, importamos más. Pero ahorita vamos a ver que está muy concentrado en ciertos sectores, sobre todo en las tecnológicas, aquí en el llamado Silicon Valley, que mis colegas ponen en duda también, porque hay otros estados que venden más, exportan más que Jalisco. Aquí tenemos muchas empresas cerca del ITESO, HP, Intel, Samina, etcétera. Algunos de ustedes van a trabajar ahí. Pues
bueno, tienen una fuerte presencia, pero lo mismo que pasa con Estados Unidos, que es nuestro cliente principal y dependemos de lo que él decida, comprar o no comprar y cómo comprar, pues lo mismo pasa acá con este tipo de empresas tecnológicas. Sigue a la alza, qué bueno, y bueno, ojalá siga. Creciendo, pero digamos más en todos los sectores, o sea, en la economía, digamos, real de Jalisco no estamos vendiendo más muebles, más joyas, tequila sí, berry sí, pero no se está empapando toda la economía de Jalisco. Muy bien, este es un poquito lo que les comentaba, o sea, la industria electrónica son 66% de nuestras exportaciones. Es un mundo, ¿no? Seguimos sí exportando mucho volumen, ¿no? Integrándonos globalmente, pero pues sigue un desafío muy, muy grande de tener una política industrial pues, más expandida, más diversificada, creando otros canales internos, ¿no? O sea, que no solo sea Sanmina que importa miles de millones de dólares en chips y aquí les agregan cierto valor y los exportan, ¿no? Eso está bien, genera empleo, pero hay otros términos de riqueza, ¿no? Más durables y sostenibles. Muy bien, esto es más o menos desconcentrado lo que… Muy bien. Sí, muchas gracias. Bueno, todas estas variables económicas que los compañeros han presentado y resumido, pues también se reflejan en el crecimiento económico tanto a nivel nacional como en Jalisco. Si vemos primero la parte nacional, tenemos que con datos al tercer trimestre de 2025, y ojo, todavía no sabemos cómo va a cerrar la economía mexicana, el dato oportuno se va a publicar este viernes. Entonces, este viernes los invitamos a que estén pendientes de cuánto efectivamente va a crecer Jalisco, pero la cifra al tercer trimestre de 2025 es apenas del 0.4%. Es un crecimiento pobre, mediocre, y si lo comparamos con el sexenio anterior, en donde tuvimos una pandemia, que a pesar con esa pandemia aún así se creció 1%, y en el sexenio anterior, el previo al de Peña Nieto, se tuvo un crecimiento del 2%. Entonces estamos arrancando este nuevo sexenio con un crecimiento muy, muy bajo. Ahora, si vemos las actividades, la composición del Producto Interno Bruto, se desagrega en tres grandes actividades. Las actividades primarias, que básicamente es agricultura, ganadería y pesca. Las actividades primarias han tenido un pequeño repunte en 2025 de 2.9%, sin embargo, las actividades primarias solamente representan el 3.4% del Producto Interno Bruto. Tiene una contribución muy, muy baja en el crecimiento. Por otro lado, las actividades secundarias, que están compuestas por construcción y las industrias manufactureras, en lo que va de 2025, la industria está en recesión. Ahí sí podemos hablar de una recesión. Tenemos una caída en 2025 de 1.53%. Y veníamos con crecimientos bajos, pero positivos en los sexenios anteriores en promedio a tasa anual. Las actividades terciarias son comercio y servicios. Y en México, el comercio y el servicio de esas actividades terciarias contribuyen con el 63.6% de la economía nacional. Si la economía no ha caído, es porque de alguna forma las actividades terciarias la han sacado a flote. Pero es importante ver si ya veíamos que hay una caída de las empresas formales en 2025, la inversión está cayendo, la inflación está controlada, pero el empleo también formal se está conteniendo, lo vemos como resultado en el crecimiento económico y vamos a cerrar con un crecimiento bajo. Ahora, si vemos la tendencia ya más bien por años,
Lo que vemos también desagregado por actividades económicas, sí vemos la caída en 2020 que fue por la pandemia, que fue una caída muy fuerte de 8.55%, tuvimos el efecto rebote de 7% en 2021, pero a partir de ahí empezamos a observar ya ese desaceleramiento económico. A excepción de las actividades primarias que no cayeron en la pandemia, digo, obviamente nos teníamos que alimentar todos y fueron las actividades que no cerraron. Lo cierto es que en 2023 las actividades primarias empezaron a caer y ya se empezaron a recuperar, pero decíamos, apenas contribuyen con el 3.4% del total, tienen una ponderación muy baja en el crecimiento económico. Las actividades secundarias, que decíamos son industria manufacturera y construcción, 2024 y lo que va de 2025 estamos en recesión. Y las actividades terciarias pues están ahí más o menos tratando de sacar a flote. Perdón, ¿iba a tomar foto ahí? Muy bien. Si vemos un poquito más desagregada la información en cuanto a tiempo, ¿no? Esta gráfica presenta la variación porcentual anual, pero del PIB trimestral. Y lo que observamos, ya veíamos, digamos, esto es por trimestre, son tasas anuales. Vemos que la información hasta el tercer trimestre, sí vemos esa tendencia de desaceleración. Incluso en el tercer trimestre se registró una caída de 0.3%. Decíamos, este viernes se publica el cuarto trimestre, por lo tanto vamos a conocer el cierre. A tasa trimestral también cayó, y también para que lo conozcan, si por 2 trimestres consecutivos hay una caída en el PIB trimestral, estamos hablando de una recesión técnica. Ahora, no estamos esperando una recesión técnica, de hecho estamos esperando un pequeño crecimiento en el cuarto trimestre, pero ya lo sabremos el viernes, ¿de acuerdo? Pero lo que es cierto es que la economía está estancada. Ahora, en el caso de Jalisco, aquí tenemos un mayor rezago en la información. Apenas en diciembre pasado, en diciembre de 2025, se publicó el Producto Interno Bruto por entidad federativa de 2024. Ahora, de esta gráfica podemos ver que Jalisco es la cuarta economía a nivel nacional, concentra el 7.3% del Producto Interno Bruto. La cuarta, pero ¿se acuerdan en qué lugar estábamos en inversión extranjera directa? En el 8. O sea, no hay un match entre lo que le correspondería a Jalisco de atraer de inversión con su peso económico. Entonces ahí hay un desfase con la inversión y lo veíamos en la caída de la inversión extranjera directa. La composición de la economía de Jalisco con datos de 2024, lo que vemos es que, comentar, Jalisco es el primer lugar en PIB primario, de las actividades primarias. Somos el granero del país, somos el primer lugar, pero en su economía las actividades primarias solamente contribuyen con poco menos del 6%. Entonces, que crezca este sector es importante, pero no va a sacar a flote la economía jalisciense. Lo que vimos en 2024 también fue una caída de las actividades secundarias, sobre todo por el sector construcción. Hubo un desplome tanto de la inversión productiva, tanto pública como privada, de 11.4%. En las industrias manufactureras crecieron apenas 0.8%, eso fue positivo porque a nivel nacional habían caído. Y las actividades terciarias apenas crecieron en 2024 1.8%. Bueno, estos 2024, pero decimos, antes de pasar a las cifras más recientes, lo que también es preocupante es que históricamente Jalisco ha crecido por arriba del promedio nacional. Lo vemos con los años previos. Incluso en la pandemia caímos menos, poquito menos, pero también estábamos en pandemia. El efecto rebote, pues ahí sí se ve que crecimos un poco menos, pero porque habíamos caído menos. Sin embargo, llevamos 2023 y 2024 creciendo por abajo del promedio nacional, lo cual también es preocupante y nos va a condicionar el crecimiento hacia adelante. Acá podemos ver también la comparación del bajo crecimiento económico de Jalisco comparado con otras entidades federativas. Otras entidades crecieron a tasas por arriba del 4%, cuando Jalisco estaba creciendo al 0.8%, por abajo del promedio nacional de ese año de 1.4%. Estábamos creciendo incluso por debajo de nuestra competencia, por así decirlo, que es Ciudad de México. Ciudad de México
creció 2.1%, el Estado de México estaba creciendo, nosotros estamos creciendo poco. Y también aquí es importante recalcar, las entidades federativas que están cayendo o que cayeron en 2024 de manera importante, las últimas 3, ustedes pueden notar quiénes son: Quintana Roo, Tabasco y Campeche. ¿Qué pasó en esos estados? Habían tenido un repunte fuerte de las obras insignia, ¿no?, que se dieron ahí, y también para recordar que no toda la inversión productiva necesariamente va a fomentar el crecimiento económico. En ese momento fue mucha inversión, pero no ha logrado y no va a lograr que esas economías vuelvan a crecer en el corto plazo, y es una lástima, ¿no?, porque finalmente fue mucho dinero invertido en esas obras. Ahora, dijimos, tenemos datos hasta el 2024 del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el INEGI nos presenta otro indicador, que es el indicador trimestral de la actividad económica estatal, el ITAE, que se publica cada 3 meses, también con cierto rezago, pero tenemos información al primer semestre de 2025, los 2 primeros trimestres. Ahora, el día de mañana, el INEGI va a publicar el tercer trimestre. Vamos a ver también, vamos a ajustar estos datos, vamos a ver cómo efectivamente está creciendo Jalisco. Pero lo que podemos ver es que Jalisco sí también tuvo esta desaceleración económica en los últimos años, y en el primer trimestre de 2025 apenas creció 0.8%. Si lo comparamos con otras entidades en ese primer semestre, pues estamos de la media tabla hacia abajo. Si bien estamos con un crecimiento muy similar al nacional en el mismo periodo que es primer semestre, pues lo que es cierto es que estamos creciendo muy por debajo, por ejemplo, de Nuevo León, que está creciendo 2.7%. Ellos están creciendo 4 o 5 veces más que el promedio mexicano. En el caso de Nuevo León también es el caso. Y bueno, esto nos lleva a hablar entonces de las perspectivas económicas 2026. Como decía Josefina al principio, tenemos que ver de dónde partimos para saber a dónde vamos. Y justamente lo que vemos es que el comportamiento de la inversión, la caída de las empresas formales, el menor crecimiento del empleo, eso nos va a llevar desafortunadamente a un limitado crecimiento económico en 2026. Y también, pues, como también comentaba Carlos, si la economía no crece, eso también se va a reflejar una mayor informalidad laboral. En alguna parte tienen que trabajar aquellos que están incorporándose a la fuerza laboral. Lo que estamos, digamos, las proyecciones de otros organismos nacionales e internacionales son estas. Ahora, como comentaba, hasta el viernes vamos a saber cómo cierra 2025, por lo tanto son proyecciones de cierre para 2025 y cómo se va a comportar 2026. El Fondo Monetario Internacional está previendo un crecimiento para 2025 de 0.5% y para 2026 un ligero repunte que no es una recuperación sustantiva, pero de apenas 1.5%. En el caso de la CEPAL, están estimando un cierre de 0.4 en 2025 y un crecimiento en 2026 de 1.3. La OCDE, 0.7 en 2025 y 1.2% en 2026. El Banco Mundial es más pesimista para 2025. Está estimando que la economía mexicana crezca apenas 0.2% y 1.3 en 2026. La encuesta especialistas del Banco de México, que se acaba de publicar hace unos días, estiman un crecimiento de 0.4 en 2025 y de 1.3% en 2026. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, pues es más optimista, con eso hacen el presupuesto y hacen un montón de cosas. Ellos están estimando para 2025 un rango entre 0.5 y 1.5, un crecimiento de rango medio de 1%. Y para 2026 dicen que podría crecer la economía hasta 2.8%, lo cual está fuera del consenso de los especialistas. Bueno, nosotros acá en la Escuela de Negocios hicimos nuestras propias estimaciones y proyecciones, tanto del crecimiento económico nacional como de Jalisco. Y bueno, en nuestro intervalo de confianza
a nivel nacional para el cierre de 2025 se va a mover entre 0.3%, 0.6%, estaremos confirmando el viernes. En el caso de Jalisco, estamos esperando un crecimiento entre 0.5% y 0.9%, vamos a tardar un poco más en conocerlo. En 2026, estamos esperando un crecimiento de la economía que no es más que una ligera recuperación, pero no es un crecimiento sostenido importante, que va a fluctuar entre 0.7% y 1.1% en 2026, y para Jalisco, un crecimiento entre 0.8% y 1.2%. En el caso de la inflación, ya nos daba Carlos el cierre, esa información para 2025 ya es conocida. A nivel nacional, la inflación fue de 3.69%, aquí en Jalisco fue de 3.99%, por dentro del intervalo del Banco de México. Sin embargo, en 2026 sí estamos esperando presiones inflacionarias que van a hacer que la inflación se ubique por arriba del rango del Banco de México. ¿Y por qué pensamos eso? Bueno, porque hubo en la miscelánea fiscal, hubo un aumento en el IEPS, ¿no? Ustedes seguramente lo escucharon. Hubo un aumento en el impuesto a las bebidas azucaradas, ¿no? A otras bebidas, ¿no? Como al Gatorade y a todas esas, a los sueros, que fue todo una discusión ahí. El tabaco, por ejemplo, aumentó 200% de impuesto. Los juegos de apuestas, las gasolinas, tuvo un incremento, aunque en la gasolina regular sí se va a mantener el pacto para que se queden 24 pesos por litro. Lo cierto es que en el caso de la Premium y de la Diesel sí va a haber presiones por ahí inflacionarias, y eso a su vez va a afectar el costo de transporte de mercancías, que va a presionar los precios al alza. Entonces, por eso estamos suponiendo que puede superar el 4%. Y adicionalmente, y algo que comentaba Gonzalo, es que también en la miscelánea fiscal 2026 se incrementaron o se establecieron aranceles a 1,463 fracciones arancelarias de mercancías que vienen de países con los cuales no tenemos tratado comercial. Y esos aranceles van desde el 5% al 50%. Y tenemos ahí, digamos, diferentes sectores que se van a ver afectados, como el textil, la confección, que van desde el 5 al 45% de arancel, la parte automotriz del 7 al 50%. Bueno, hay varios sectores que tienen esa presión. Ya decía también Gonzalo, dependemos también mucho de las importaciones asiáticas, sobre todo de las chinas, y si bien el efecto no se va a ver de inmediato hasta que no se agoten los inventarios, conforme vayan agotándose los inventarios, va a empezar a generar presiones inflacionarias en lo que resta, por lo menos en la primera mitad de 2026. Entonces, por eso estamos pensando que va a haber una presión inflacionaria. En el caso de Jalisco, como ya también lo presentó Carlos, históricamente Jalisco tiene una inflación por arriba del promedio nacional, y por eso estamos estimando para Jalisco una inflación de 4.25%. Y en el caso de los empleos formales, pues en este caso tenemos también que estamos creciendo muy por abajo de lo que deberíamos crecer. Estamos estimando para 2026 que apenas generen 221,000 empleos formales. Y ojo, para una economía como la mexicana necesitamos estar generando 1 millón de empleos formales al año. Estamos muy por debajo de lo que necesitamos como país. Y en el caso de Jalisco, poco más de 32,000 empleos, cuando en 2007, 2008 estábamos creciendo por arriba de los 90,000 empleos anuales. Entonces también tenemos ahí un problema. Ahora, finalmente, sobre los riesgos, los principales riesgos para 2026, pues estos escenarios de crecimiento, pues sí está condicionado a los riesgos que se van a dar, la cautela económica. En primer lugar, pues ya lo mencionaba también Gonzalo, la renegociación del TEMEC va a iniciar el 1 de julio la revisión obligatoria, y ahí vamos a ver si se va a extender por 16 años más
o si el TEMEC acaba, no va a acabar inmediatamente si no se acuerda, acabaría en 2032. Pero bueno, esto representa uno de los principales focos que vamos a tener que seguir, porque ya decíamos, dependemos mucho de Estados Unidos en términos comerciales, y esta, digamos, la simple renegociación del tratado genera incertidumbre económica. La incertidumbre económica detiene inversiones y eso pues nos va a frenar el crecimiento económico. El otro, pues también lo mencionaba Gonzalo, que es el entorno internacional muy volátil, ¿no? Tenemos un año marcado por tensiones geopolíticas, conflictos regionales y cambios en la política comercial de Estados Unidos con el resto del mundo, que también nos va a aumentar la aversión al riesgo a las inversiones. En tercer lugar, la incertidumbre institucional interna. Para todos es conocido, ¿no?, que se dio la reforma judicial. Esto ha mermado el Estado de Derecho y las posibles inversiones. Detiene las inversiones de largo plazo, al menos los inversionistas quieren saber qué va a pasar. Entonces, y luego viene la reforma electoral en puerta, que también va a meter un aspecto adicional de incertidumbre para la inversión. Y por último, las restricciones fiscales y el bajo margen para la inversión pública. Tenemos un espacio fiscal muy limitado en 2026. Las finanzas públicas se enfrentan presiones importantes como el servicio de la deuda. El servicio de la deuda es lo que pagamos de intereses por la deuda que ya tenemos, ¿no?, como país, y representa el 4.1% del Producto Interno Bruto. Y solamente el servicio de la deuda es mucho más alto que el gasto en educación a nivel nacional y más alto que el gasto en salud. El gasto en salud es del 2.6%. Pues gastamos más como país en pagar intereses de la deuda que tenemos que en la inversión en salud. Entonces, México como país tiene muy poco margen de maniobra para jugar un papel contracíclico en la inversión pública. No tiene margen para la inversión pública y eso va a representar un freno para la economía mexicana en 2026. Y bueno, con esto yo termino y le voy a ceder el cierre a Josefina. Adelante. Cerramos, chicos, ya cerramos, para darles paso a las preguntas. Bueno, a manera de cierre, solo queríamos recuperar el mensaje con el que iniciamos. O sea, la economía no solo son datos, implica decisiones que tomamos. Estas prioridades que establecemos y demás. Entonces, hay que, si bien no va a ser un año de recesión, tampoco esperamos un crecimiento muy fuerte en el 2026. La clave va a tener que hacer cómo hacemos ese punto de inflexión, que crezca la inversión, pero sobre todo que crezca la productividad, ¿sí? Que la política industrial que hay en este llamado Plan México, que acaba de cumplir un año, ojalá y se cumpla, ¿no? No solo necesitamos competitividad, mayores inversiones en energía, en agua, en infraestructura útil, ¿sí? También necesitamos generar un piso de base social. Necesitamos incluir a todos esos excluidos. Por eso es importante que definamos sobre todo sí crecer, pero cómo crecer, ¿no? ¿Para qué crecer? Ojalá sea para redistribuir y con quién crecer. La precarización laboral no es una ventaja competitiva, ¿sí? Necesitamos aumentar la productividad de los mexicanos, porque si no, entonces nunca vamos a terminar de crecer. Entonces, la pregunta con la que dejamos y abrimos las preguntas es esta que tenemos aquí. ¿Qué papel estamos llamados a asumir desde la universidad en la construcción de este nuevo horizonte económico? Entonces, queremos escucharlos. Gracias. Reacciones, preguntas. Alumnos, profesores, no sé si hay alguna pregunta en la transmisión. Gracias, Lupita.
Yo muy breve, nada más hacer énfasis en lo que mencionabas al final, Josefina, ¿no? De hacer que nuestros alumnos reflexionen, que cuando estamos dando clases de economía y hablamos de indicadores, por ejemplo, hablando del empleo, es precisamente identificar estas cuestiones como qué calidad de empleo queremos generar, qué tipo de vida estamos fomentando para la gente que llega. Incluso les formulo la pregunta a los chicos, ¿qué tipo de empleo quieren ustedes? ¿No? Están estudiando en función de tener un empleo bien remunerado, pero también con otras condiciones, que no solamente sea un ingreso que les permita a lo mejor satisfacer sus necesidades más básicas. También es el tiempo que pasamos en el trabajo, ¿no? Y cómo podemos crecer y mejorar nuestras condiciones, justo cuando mencionas productividad, para tener una mejor calidad de vida. Es también el tiempo que pasamos en el aula, cómo lo aprovechamos, cómo lo disfrutamos, cómo hacemos de ese tiempo algo provechoso. Eso por un lado. Cuando mencionaban la parte de crecimiento del PIB, también me gusta mucho detenerme con los chicos en el PIB real y en el PIB per cápita y en el PIB por paridad de poder de compra. ¿Qué realmente puedo hacer? Porque si nos quedamos en la nube del PIB nada más y de que crecimos, descubrimos que el PIB es muy limitado para medir muchas cosas, ¿no? Entonces, nada más invitar también, a los profesores a que cuando analizamos indicadores económicos, pues nos hagamos todas estas preguntas, ¿no? No solamente con empleo, con PIB, también con el tema que exponía Gonzalo de exportaciones, importaciones. ¿Qué significa para nosotros ahorita reducir importaciones? Reducir la adquisición de bienes de capital, y eso no es bueno. El día que seamos, por ejemplo, autosuficientes en la producción de tecnología, de maquinaria, de equipo, pues a lo mejor ya no nos va a preocupar eso. Pero hoy, ¿cómo se traducen estos indicadores en el día a día, ¿no? Gracias, Lupita. Gabriel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A mí me interesaría saber su comentario con respecto a precisamente lo que decía al último Mireya, precisamente este poco margen de maniobra que hay en el ámbito fiscal de inversión, pues precisamente por eso, porque las grandes obras ya se acabaron, porque este periodo hay una fuerte presión precisamente por la deuda, y ahí hay como un tema que brinca muchas veces desde hace muchos años, que es la discusión de una reforma fiscal que permita mayor margen. Desafortunadamente, pues esa discusión técnica siempre está atada a la discusión política y al costo que esto podría tener. Casi por presión, casi porque ahorita de veras no nos queda demasiado margen y no hay de otra. ¿Creen que están dadas las condiciones internas y externas para que haya una discusión más a fondo de esto, o se seguirá quedando como hasta ahorita en los valiosos espacios académicos, pero no necesariamente llegue a donde tendría que llegar para que esto fuera real? No, si quieres, tomamos esas dos y luego seguimos con las que sí. Sí, gracias. Primero empiezo con Lupita. Gracias, Lupita. Sí, de hecho tienes razón. Hay que también incorporar el Producto Interno Bruto per cápita. O sea, y aquí mencionar, si estamos creciendo muy poco, por abajo del 1%, y la población está creciendo en promedio al 1.5%, eso quiere decir que el PIB per cápita por persona está cayendo. Y eso como un indicador estandarizado a nivel internacional, ¿no? de bienestar, entre comillas o entre comillas, tampoco es positivo, porque quiere decir que el pastel se está achicando, ¿no? Con más personas las rebanadas son más pequeñas. Y bueno, en lo que comentabas, Gabriel, sobre si están las condiciones dadas para una reforma fiscal, las condiciones políticas sí están dadas, en el sentido de que tenemos un partido hegemónico que tiene el ejecutivo, el legislativo, y aunque nos digan que no, el judicial. No, claro que no, son independientes. Tienen todo para llevar a cabo una reforma de ese calado. El problema es que no están las condiciones sociales y de los empresarios para que se dé, porque a cambio, ¿qué ofreces? No se está ofreciendo nada o no se ofrecería nada. Esto debería estar amarrado con, por ejemplo, una reforma de seguridad social universal, ¿no?
Es decir, bueno, vamos a hacer una reforma fiscal muy progresiva, muy agresiva, ¿no? Para aumentar los impuestos de las personas más ricas de este país y a los grandes empresarios, que luego te van a amenazar, no, pues ya estás viendo que la inversión está cayendo, ¿cómo nos vas a aumentar más los impuestos? ¿No? Se puede llegar ahí, pero a cambio, ¿qué ofreces? ¿No? Cuando la inversión, digamos, cuando tenemos que la protección social en México, por ejemplo, en el IMSS, hablamos de cifras del IMSS, está creciendo muy poco el empleo formal y el IMSS está cada vez ofreciendo servicios de peor calidad, por ejemplo. Entonces, ¿para qué quieres esos impuestos si no lo amarras con qué? Entonces, sí debería haber una gran discusión de que sí necesitamos una reforma fiscal progresiva fuerte, pero debe de estar amarrada con una promesa de mejora, como una de estas, ¿no? Más allá de los programas sociales, que los programas sociales solamente son parches, ¿no? De la protección social, tendríamos que amarrarlo con una reforma mucho más amplia de seguridad social universal. No sé si quieran. No, brevemente. Eso, digo, para la de Lupita, le diría a los chavos, o sea, se viene, yo quisiera tener la calma de algunos por allá, se vienen tiempos fuertes, o sea, fuertes históricos de transiciones, o sea, no, el mundo siempre tiene retos, obviamente, pero ahora sí van a ser muy marcados. Se suma la IA, que hoy no la nombramos, se suma a eso, ¿no? Digamos, a posibilidades, o sea, hay que ver, no hay que ser pesimistas, o sea, hay que ser positivos, ver nuevos mapas, ¿no? O sea, ser más creativos. Yo a mis alumnos les digo, aquí hay algunos, les digo, o sea, tienen que ser el triple de creativos, el triple de pilas, o sea, usen la IA a su favor, éticamente, por supuesto, pero úsenla, ya llegó, o sea, es como el internet cuando yo estudié aquí, úsenlo de lleno, siendo creativos y poniendo talento, porque México está así, esta es la foto y se viene no tan fácil, pues. Bien. Sí. Muchísimas gracias. Yo quisiera hacer dos preguntas, uno a la doctora Mireya y después al doctor Daniel. Particularmente en el caso de Jalisco, doctora, me preocupa el tema de los últimos 2 años. En los datos que nos mostró, esto podría estar relacionado en la investigación que ha hecho con la caída en el sector manufacturero en el estado. O sea, me parece muy sensible ese sector en donde, bueno, el estado particularmente recibe toda la carga de influencia del Pacífico. Viene la parte de China, donde aquí se manufacturan diferentes procesos de la cadena de valor que mandamos a Estados Unidos, y particularmente he visto ese descenso en los últimos 2 años, pensando un poco en lo que comentó usted sobre caída de inversión, etcétera, cómo estos efectos colaterales del crecimiento no están siendo tan equitativos. Me preocupa mucho el tema de Jalisco. Y al doctor Daniel, preguntarle un poco sobre esto que comenta de la creatividad en términos del TLC y la renegociación. Hay una empresa en el estado de Chihuahua, particularmente tuvo la capacidad de cambiar su vocación manufacturera. Originalmente hacía jeans, ellos son Soisa. Actualmente, después del Telecán, son los líderes mundiales en la producción de los asientos de los aviones. Hay muchas cosas que la integración también genera y también necesitamos enfocar a estos muchachos a que desarrollen lo que usted está comentando, particularmente porque las expectativas de empleo formal y remunerado en el país, en el estado, no están siendo lo suficientemente grandes en el pastel que comentaba la doctora para que ellos cambien el incentivo de irse o a Nueva York o a Chicago o cruzar la calle y meterse a AT&T. No está sucediendo. Gracias. ¿Alguien más? Acá. Pasamos a la respuesta. Yo tengo una pregunta. Ahorita hablaron sobre que el sector primario era la principal fuente de Jalisco en economía.
Yo le quería preguntar a los cuatro, ¿qué opinan que se podría hacer para que otras áreas crezcan y apoyen más al PIB? Ya que, como mencionaron, el sector primario a veces puede llegar a ser variable dependiendo de la temporada. ¿Qué opinan que se puede hacer al respecto para poder aportar más en otras áreas, tanto en Guadalajara como en todo el estado? Acá. Acá. Y acá también. Muchas gracias y felicidades a los cuatro, antes que nada. Pero, a ver, tengo por ahí unas pequeñas dudas. De verdad está preocupante, como decía por aquí el profesor, cómo Jalisco está cayendo en las inversiones, o sea, tiene 2 años cayendo en las inversiones, pero por otro lado veía que Mireya doctora, estás presentando que hay una perspectiva económica para Jalisco mayor que para la nación. ¿Cómo es esto si lleva 2 años cayendo? ¿Por qué se está dando esta perspectiva que va a crecer más que la nación? Y bueno, ¿cómo podemos hacerle para atraer esa inversión extranjera que está cayendo en Jalisco? Esa es una cuestión que está concatenada. Y una cosa importante que creo que tendríamos que estar analizando, y no sé si se está analizando, y qué se está haciendo acerca de precisamente, se están subiendo los aranceles, se va, como lo mencionaron, a todos aquellos que no tenemos tratados de libre comercio, van a bajar las importaciones en el sector textil o en otras cosas que dependemos, por ejemplo, de China, que tenemos la parte positiva y tenemos la parte negativa, porque la parte negativa es que nos va a causar inflación, obviamente, que la vamos a pagar los consumidores. Pero, ¿qué se está haciendo para fortalecer a la industria que va a competir o que se le está dando de alguna manera una oportunidad para que se ponga realmente a producir lo que México está importando? Porque ese podría ser una oportunidad. Gracias. Sí. Sí, acá. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, muchas gracias por el espacio. Personalmente disfruté mucho la plática y me fue de mucha utilidad. Y retomando el tema geopolítico, a mí me gustaría preguntar acerca del TEMEC, retomándolo. ¿Qué pilares macroeconómicos debería fortalecer México y particularmente Jalisco para evitar que Estados Unidos utilice las disputas comerciales vigentes como moneda de cambio para imponer condiciones más restrictivas en la próxima renegociación? Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, Gracias, chicos, tenemos Sí, poco tiempo, vamos a ser 3 breves. minutos. Les pido su paciencia. Sí, muchas gracias. De manera muy breve a todas estas preguntas, sí, es una preocupación la queda en la inversión extranjera directa, ¿no? Me parece que lo que está pasando es que las entidades federativas compiten, ¿no?, por esa inversión extranjera directa. La pregunta es qué está ofreciendo Jalisco a esas empresas para que se vengan a instalar aquí, la nueva inversión acá, que no está ocurriendo. Prefieren irse a estados como Querétaro, Nuevo León, Chihuahua, pero no se están viniendo para acá. Entonces, tiene que haber un examen, ¿no?, de la política estatal económica de qué pueden hacer para efectivamente estar atrayendo inversiones. Y eso también tiene que ser, está también ligado con la parte de la seguridad pública, ¿no? De Jalisco, digamos, si bien ya está reduciendo su tasa de homicidios, todavía hay una alta percepción de inseguridad pública, que eso también limita y frena las inversiones. Entonces, habría que ver, digamos, el Estado tendría que hacer ese examen de conciencia para ver que la movilidad de la infraestructura, no hay, digamos, suficiente agua en la ciudad, no hay suficiente transporte público, cómo se van a mover las mercancías, estamos lejos de la frontera, tenemos que ver cómo nos conectamos con el resto del mundo para que esa mercancía, ¿no?, esas empresas que exportan estas mercancías, pues efectivamente se logren instalar aquí.
y digo, primero contesto acá porque va ligado, ¿no? Digamos, si ves los intervalos de confianza del crecimiento de Jalisco y nacional, si bien Jalisco está un poquito arriba, en realidad se traslapan. O sea, puede ser que incluso Jalisco crezca por debajo del promedio nacional, porque estamos considerando que está un poquito sesgado hacia la derecha, porque tuvo un crecimiento extraordinario en las exportaciones, como bien lo presentaba Gonzalo, por arriba del promedio nacional, tuvo un crecimiento fuerte, puede ser uno de los motores de crecimiento para esa pequeña desviación, pero sí puede estar por debajo del promedio nacional en 2026, esa es una realidad. Y por último, sobre el caso del PIB primario, sí, Jalisco es el primer lugar a nivel nacional en PIB primario, pero apenas representa menos del 6% de su economía. Y el PIB primario a nivel nacional es apenas el 3.4%. O sea, es importante porque nos da la alimentación, es la base de la alimentación de este país, pero no es la fuente principal del crecimiento económico. Ahora, eso no quiere decir que no sea un sector importante, claro que lo es, ¿no? Y tenemos, y también el problema con el gobierno actual es que también ha limitado los apoyos a los campesinos, los programas también se han bajado para los campesinos, hemos visto también por eso las amenazas de marcha, y eso va ligado a que tenemos un poco margen de maniobra fiscal para otorgar nuevos apoyos a esos sectores. Mucho digamos, de los ingresos fiscales están canalizando los programas sociales, que está bien, pero no es inversión productiva. Entonces no se está invirtiendo en lo que sí nos va a hacer crecer. Entonces yo creo que se tiene que redefinir también cómo se puede abordar esa parte, y no sé si me falta una. Sí. Bueno, yo con esto de la creatividad les diría, reinvéntense como estudiantes universitarios, o sea, pónganle el doble de esfuerzo y de creatividad. Los latinos tenemos algo que en otras regiones del mundo no hay, y es esta chispa de co-crear juntos, y creo que eso se tiene que dar. La universidad es un gran espacio y las edades universitarias son extraordinarias para eso. Entonces, métanle talento, métanle tiempo a sus estudios y bueno, de ahí viene, ¿no? De esos espacios. Yo, para cerrar también con una invitación, ¿no? Que no nada más que la reflexión sobre la economía, sobre el análisis económico dentro de este espacio, ¿no? Sino que funcione como una invitación, también poner el acento que es un espacio acotado, ¿no? Tanto en el boletín, no puede ser de 50 páginas, pero también una presentación, ¿no? Bueno, ojalá. Y lo de los anuncios, por aquí pueden escanear el QR del boletín que edita y es la fundadora y explica ahorita la maestra Mireya. Y yo retomo lo que dijo Lupita, pues no, por ejemplo, con la relación del PIB, ¿no? O sea, también poner el acento, está acotado lo que podemos platicar aquí. No solamente hace falta PIB per cápita, paridad de compras, sino otros indicadores, ¿no? O sea, si platicamos de el balance vida laboral con vida social en México, estamos en el último país de la OCDE, ¿no? O sea, entre todos los que están en la OCDE, México, de hecho, cuando uno entra a la página, se sale de la gráfica y no lo encuentra porque está más abajo, ¿no? La relación. Entonces, ver también otros factores que faltan hablar. Viene lo de la jornada de las 40 horas de manera gradual, es otra variable que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y también en el PIB hay ciertas críticas al PIB. No todo es el PIB, no, de hecho hay hasta una obsesión, no quiero decir compulsiva, pero también a veces hasta falocéntrica se ha planteado, ¿no? No todo es el PIB. Podríamos crecer 6%, 7% del PIB a través de producir armas o simplemente que más gente esté enferma de cáncer y haya más servicios médicos. Entonces hay que desagregar, hay que entender a profundidad. Entonces yo cierro con esa invitación, que esto sea más bien un aliciente para que ustedes puedan entender de manera más profunda y más compleja esas variables macroeconómicas, no solamente a través de sus clases, sino fuera de ellas, a través del boletín y de otros materiales. Gracias. Bien, gracias. Yo nada más cierro igual con la invitación.
ustedes están estudiando ahora y están estudiando finanzas o negocios, tienen que conocer lo que está pasando en el mundo. La información nos ayuda a anticipar cosas. Entonces, por eso la invitación a que se informen y que se suscriban. El boletín es gratuito, les llega a su correo cada 15 días y bueno, pues ahí está. Justamente, entonces… Bueno, ya llegamos al tiempo. Agradecerles a todos los que estuvieron aquí presencialmente, a aquellos que nos siguieron en el canal de YouTube del ITESO. Muchísimas gracias. Mucho que pensar, mucho que reflexionar y mucho que construir para esta economía. Gracias.